Bienvenidas a todos, una charla más en la Facultad de Economía y Empresa de la UIP. Hoy tenemos el placer de recibir a Víctor Gonzalo, pero voy a dejar que mi compañera Carme Frau, profesora aquí en el Departamento de Economía de la Empresa, dé paso al invitado, que son muy conocidos. Gracias, Adrián. Hola, Víctor. Hola. Un placer tenerte en casa. Para mí es un placer presentaros a Víctor Gonzalo. Él es licenciado en Economía por la Autónoma, doctor en Economía por la Complutense y tiene un perfil híbrido. Ha estado tanto dando clases como gran parte de su trayectoria profesional en la empresa privada. De hecho, la empresa privada es donde conocí a Víctor. Llevas unos 8 años, ¿no?, dando clase, incluso actualmente también en la Complutense, y durante unos 15 años fue director general de Intermoney, que es la consultora española más grande de España. Víctor ha estado en roles ha sido director general de Intermoney y ha estado siempre en consultoría, llevando temas de finanzas y asesoramiento. Entonces, hoy nos viene a charlar sobre las finanzas académicas y su utilización profesional, con lo cual pues, también nos va a dar un poco de información sobre salidas profesionales interesantes en el mundo de las finanzas y de finanzas empresariales. Así que, Víctor, the floor is yours. Gracias. Gracias a todos por estar. La charla que tengo preparada es una charla que intenta ir sobre mi experiencia profesional. Como profesional que viene de la academia y que ha utilizado conocimientos en mercados financieros, en gestión de riesgo o en finanzas corporativas, fusiones, adquisiciones, que he adquirido en el ámbito académico o que he desarrollado como desarrollaríamos desde un departamento de una facultad de economía. Debería tener un hilo conductor que es hablar de los contenidos, del perfil en finanzas que podría ser demandado por el tipo de destinos profesionales que yo conozco. Pero bueno, veréis que principalmente lo que voy a hacer es contaros algo de mi experiencia profesional. Aparte de hablar de lo que puede ser útil en el ámbito profesional, comentaremos algo sobre cuáles son los perfiles que hay ahora más demandados en el sector financiero y cómo se adaptan los perfiles académicos a las necesidades del sector financiero. Y entraremos en algo que desde luego está generando muchísima demanda, que es perfiles que trabajan en el ámbito de las finanzas sostenibles, que es un ámbito muy marcado por la regulación. El resto de los ámbitos también está marcado por la regulación. De hecho, como consultor, el 95% de mi vida ha sido solucionar problemas regulatorios para empresas del sector financiero. Para introducir el tema, os comento algo que nos decía en el curso de doctorado en finanzas. Yo no estudié finanzas en la licenciatura. Yo estudié econometría, estudié análisis económico, una pequeña asignatura de finanzas corporativas, pero a mí nadie me contó nada de mercados. Bueno, es que no existían mercados, no creáis que los mercados han existido de siempre. Y los bancos que había no tenían el grado de refinamiento que tienen ahora, especialmente en su trato con las finanzas que se desenvuelven en mercados. Sole fue directora del Tesoro. Es alguien que ahora mismo es consejera del Banco de España. Es alguien que estudió finanzas en Minnesota, que hizo una tesis en Minnesota y que volvió.
y volvió, entre otras cosas, para darnos aquel primer curso que yo recibí con contenidos financieros, con muchos de los contenidos que seguramente ahora estáis viendo en vuestros programas de grado. Algo que dijo y que se me quedó y que yo creo que puedo confirmar que es cierto, es que en el ámbito de las finanzas, las cosas que se hacen en un departamentos centrales, en riesgos, en tesorería, en bancos o en fondos de inversión o en aseguradoras, lo que se hace en esos sitios, lo que se hace en mercados financieros, seguramente de lo que se hace o de lo que se estudia en facultades de economía o en facultades que se desarrollan programas de finanzas, es de las disciplinas en las que la práctica profesional está más cerca de lo que es la academia, lo que es el conjunto de cosas que se ven en programas académicos. Os pongo algunos ejemplos, y la mayor parte de estos ejemplos tienen que ver con cosas que en su momento hemos hecho, incluso que en su momento hemos hecho conjuntamente Carmen y yo en algún proyecto. Por un lado, cuestiones que tienen que ver con la evaluación de la performance de carteras. Son resultados que en el ámbito académico se remontan a gestión de carteras y en gestión de carteras a dos objetos de elección en la gestión de carteras, que son rentabilidad y riesgo, tal como propuso Markovits en los años 50-60 del siglo pasado, y sus colegas o discípulos como Sharpe, como Linter, los del Capital Asset Pricing Model, o como Traynor, ¿no? Que también desarrolló algunos de los resultados que veis. Quería comentaros que en este ámbito, directamente si vais a... Si yo veo a dónde voy. Si vais a un folleto de un fondo de inversión, de una gestora, de Santander Asset Management, cuando informan de la performance del fondo, directamente os están hablando de cosas tales como... Segundo. Están hablando del conjunto de indicadores de performance que estáis viendo en vuestros cursos, que son un poco más que cursos introductorios de finanzas. Rentabilidad ajustada por riesgos, como el ratio de Sharpe, o como la versión de Traynor, ¿no? En donde el indicador de riesgo es un indicador de riesgo sistémico, la beta, o estudios que se basan en cuál es la constante de un modelo de regresión en la que estamos haciendo una regresión de la rentabilidad sobre la rentabilidad del fondo, sobre la rentabilidad libre de riesgo y la rentabilidad de mercado corregida. Este tipo de información es una información, no está prescrita por la regulación que se tengan que poner exactamente estos ratios, pero un conjunto de resultados se llevan directamente para que el público general, quien lee esto, en principio no tendría que tener experiencia en un curso de finanzas, para que pueda comparar lo que ha hecho este gestor o lo que puede estar capacitado para hacer con fondos de la competencia. No sé si hay muchos otros ámbitos en donde
la práctica profesional o la práctica, en este caso una práctica comercial, porque esto se está ofreciendo directamente para los potenciales inversores en este fondo. No sé si hay algún otro ámbito en donde se esté tan cerca de la academia solo, bueno, 60 años después. Había un comentario que hacía, creo que era Schrödinger, uno de los de la mecánica cuántica, físico de principios del siglo XX, que decía que un desarrollo científico tardaba en llegar a la sociedad unos 50 a 150 años. Bueno, esto es un desarrollo científico y llega a la sociedad y posiblemente se generaliza en la sociedad en un tiempo relativamente corto. Tampoco son, esto no es mecánica cuántica, ¿vale? No, no es algo tan difícil, pero todos estos, Shar, Markovits, nos enseñaron una manera de entender lo que es la calidad de la gestión de un fondo y nos lo sirven con cálculos relativamente sencillos para que estén disponibles para comparar. He sacado un fondo en donde el gestor de Santander sale bien. Vale. Estábamos viendo, Carmen y yo, otro fondo esta mañana que era terrible. Era terrible. No necesariamente todos los gestores son buenos. ¿Vale? Es un producto financiero. ¿Vale? Como producto financiero se requiere que informe en estos términos, no necesariamente en estos términos, pero se requiere que informe y que sea comparable. Estaba ilustrando este ejemplo principalmente para seguir el hilo argumental de los perfiles profesionales y la academia. Quiero decir que lo que hacemos sirve. A veces sirve bastante mal. Ahora ponemos algunos ejemplos. Más cosas que seguramente estudiáis o estudiaréis, ¿vale? Y que directamente están inspiradas por académicos y son utilizadas con generalidad. Os pongo por aquí lo que es la opinión de Barclays sobre la oferta de BBVA sobre Sabadell. Lo que dicen dentro de los debates que tienen planteados, se preguntan si el precio que se está ofreciendo es un precio que se acomoda, que tiene que ver con el valor que los analistas de Barclays asignan al Banc Sabadell. Las valoraciones de empresas son algo, es un arte. Es mucho más fácil decir cuánto vale una empresa relativa a otra que darle el valor absoluto. Entonces, aquí la cuestión está en si lo que ofreció BBVA, que era algo así como un price to book, es decir, pagaba el patrimonio, el valor del patrimonio contable de Banc Sabadell, si esto era suficiente. Banc Sabadell ha llevado unos cuantos años muy mal este ratio. Ha estado cotizando muy por debajo de su valor contable, muy por debajo. ¿Cuáles son las razones? Pues o tenía muertos en el armario, créditos impagados, o era incapaz de definir un modelo de negocio que pagara el coste del capital. Pero era muy incapaz, porque Banc Sabadell se ha pasado desde el año 2014, bueno, pongamos la última fusión grande,
que fue la adquisición de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, o la adquisición de TSB, su banco en el Reino Unido. Banco Sabadell le ha costado valer en bolsa mucho más allá del 35-40% de su valor contable. O sea, es mucho. Se intentó una fusión negociada con BBVA en el año 2020. No se pusieron de acuerdo con el canje. Lo que se estaba ofreciendo por BBVA no pasaba de 0,45 price to book. Siempre estoy relacionándolo con el mercado. Y ahora ofrece BBVA aproximadamente 1 en canje de acciones, ¿vale? Que esto está condicionado al valor de BBVA, que puede caer. Si visteis la rueda de prensa, tanto el presidente como el consejero delegado elogiaban muchísimo la gestión que se había hecho en Banc Sabadell desde 2020. Banc Sabadell decidió no aceptar la oferta de integración en BBVA. Dijo que podían aportar más valor para el accionista con una gestión, con un plan estratégico propio, y lo están ejecutando. ¿Vale? La ejecución tampoco va que se mata. Hay muchísimas dudas de que consigan los objetivos de eficiencia que se marcaban en el plan estratégico. Los objetivos de eficiencia normalmente se consiguen despidiendo a gente. Pero Banc Sabadell sí que estaba esperando lo que ha pasado estos últimos años. La inflación, ha aumentado los tipos de interés y ha aumentado lo que parecía que no podía aumentar, ¿vale? Que es el valor de su flujo de caja libre descontado. Es un banco, además, que tiene un modelo de negocio bien definido, que incluso con una filial en el Reino Unido que ha superado todos los problemas que tenía, y eran muchos. ¿Sí? Los que hacen todos estos cálculos siguen más o menos una metodología que podéis ver en libros. Si picáis en el buscador Damodaran, que es un profesor, creo que está en la Universidad de Nueva York, en Stony Brook, pues os dirá cómo se valora un banco. Y gran parte de los banqueros de inversión que hacen estas cosas, o los banqueros de inversión que han ayudado a BBVA a lanzar su oferta, utilizan esto. Estos son finanzas, estas son las finanzas que estudiamos en el ámbito académico. Y este señor es un académico, y nuestra versión española es Pablo Fernández, que se ha hinchado de escribir libros y enseñarnos a todos a valorar empresas. Es valoración de empresas, ¿eh? O sea, esto es más artístico que lo que hizo Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. O sea, hace falta echarle mucho arte. Pero viene del ámbito académico. Yo no soy especialista en valoración, como mucho puedo ser especialista en valoración de bancos. Cuando he valorado bancos no me he ido muy bien. Pero bueno, con las mismas tecnologías. Que sean tecnologías académicas que se usan en la práctica profesional no significa, o sea, nosotros no tenemos el grado de precisión que consigue un ingeniero cuando calcula la trayectoria de la bala de un cañón. No creáis que los ingenieros siempre han sido tan buenos calculando trayectorias, ¿vale? Ok, más cosas. Y esto, hay una gran diferencia entre lo que vosotros podéis encontrar en el mercado profesional de especialistas en economía y finanzas, y lo que nos pudimos encontrar los que salimos al mercado en los años 90 del siglo pasado.
Yo recuerdo una charla que daba, yo estaba estudiando la licenciatura en la Universidad Autónoma y vino Jaime III. Jaime III fue durante muchos años presidente de Caja Madrid. Era un profesor de la Universidad Complutense, él es ingeniero aeronáutico, estudió en Alemania y era un especialista en cierto ámbito de la econometría. Él venía a darnos una charla, no sé de qué, pero la pregunta era, ¿y esto de la econometría se utiliza en Caja Madrid? Y no fue capaz de decir que sí. O sea, os aseguro que no fue capaz de darnos 2 ejemplos en el que Caja Madrid estuviera utilizando el modelo lineal de regresión. No, no llama cosas más complejas. De hecho, uno de mis primeros proyectos consistió en estimar modelos de credit scoring o modelos de previsión de impago empresarial para Caja Madrid y montar allí ese departamento. El que nos abrió los ojos respecto de modelos de predicción de quiebras empresariales es un profesor de, creo que también, es Columbia, Edward Allman. Lo podéis haber estudiado, el modelo de Allman, que es un modelo que con 5 ratios empresariales es capaz de discriminar lo suficiente, y lo suficiente es algo a definir, la probabilidad de quiebra empresarial a 2 años vista. No sé si lo habéis visto, son ratios que además uno, incluso después de los análisis de Edward Allman, considera que son razonables. Pues, una ratio de capital circulante, una ratio de apalancamiento, una ratio que mide la capacidad de generación de resultados. Esto también es algo de los años 60 que ha seguido evolucionando y que os aseguro que ahora sistemáticamente utilizan todos los que analizan empresas. Ahora ya no es como esto que podía estar sucediendo, no a principios de los 90, a finales de los 80, en esa charla de Jaime III. Ahora todos los bancos, todas las compañías de seguros tienen sistemas que permiten calcular la probabilidad de que no les paguen un préstamo, un bono, etc. Y los que trabajan en esos departamentos son graduados en economía, ingenieros, matemáticos, físicos, con metodologías que están en nuestro ámbito académico. Hay, de todos modos, en el ámbito financiero, lo que ha aumentado mucho la demanda de perfiles académicos es el ámbito de riesgos, la valoración del potencial de pérdidas que tiene una cartera, un acreditado, un préstamo, casi cualquier ámbito en el que podáis intentar medir el potencial de pérdidas de una decisión financiera. Esto llega además de la mano de la regulación. Llega porque las entidades financieras, sean bancos, aseguradoras, asset managers, sean sociedades que instrumentan pagos en la economía, como Visa, todos están sometidos, son entidades reguladas, están sometidas a una regulación porque normalmente son entidades con un altísimo grado de apalancamiento y si asumen riesgos excesivos, si impagan, pueden activar un dominó, o las piezas de un dominó que están en un equilibrio precario. Yo os diría que en los últimos 25 años, de los economistas que han ido al sector financiero, 2/3 partes han ido a departamentos de riesgos
y han ido a departamentos de riesgos porque los departamentos de riesgos requieren de perfiles porque tienen que cumplir con estándares regulatorios de reporting o de gestión. Decía también Sole Núñez que todos los que nos dedicamos al análisis de riesgos somos herederos de alguien que era, ni siquiera, bueno, no sé su trayectoria académica, del tal Macaulay, de la duración de Macaulay. Es un señor que en los años 40 del siglo pasado se dedicó a calcular el riesgo que tenían fondos de pensiones que invertían en bonos del Tesoro norteamericano. Y en un mundo de contables, en donde la mayor parte de los analistas financieros lo único que tenían eran listados, él lo que les enseñó es a poner cierta información en los listados para calcular rápidamente cuánto podía perder la cartera si los tipos de interés se movían en un punto básico. ¿Okay? La duración de Macaulay, hay una versión de Higgs que es similar, que considera que esa duración es una expresión de una cierta elasticidad. Pero la mayor parte del riesgo financiero vienen de contribuciones como las de Macaulay, como la de Allman. Luego se ha generalizado, ¿vale? Pero esto se aplica, esto define el marco conceptual que está en la regulación financiera de bancos, en Basilea 2 o 3 o 4 o por donde vayamos, o en la regulación de solvencia de entidades bancarias, ¿vale? Los bancos tienen riesgo fundamentalmente financiero, las sociedades, las compañías de seguros tienen riesgo financiero y riesgo actuarial, ¿vale? que gestionan de manera distinta. Hay todo un conjunto de resultados que en origen alimentan la mayor parte del resto de cuestiones que hemos visto, que son los resultados que vienen de la conducta financiera, que vienen de estudios o de estudiosos sobre el comportamiento de la financiación empresarial, como Modigliani, como Miller, que vienen incluso de algunos de los popes de la economía del siglo XX, como Samuelson. Es alguien, uno de los primeros que habló de eficiencia de mercados financieros. De Fama, que hoy sufríais en la clase de Carmen, de alguien especialmente importante en casi cualquier ámbito de la economía en el siglo XX, como Joe Stiglitz, o de tíos más divertidos, como Richard Thaler. No sé si lo habéis visto, si lo habéis leído, pero si no lo habéis hecho, este se dedica a economía de la conducta. Él dice que escribe libros, y los libros que escribe son de divulgación, y en sus introducción, el prefacio a los libros, dice que no lo leáis si no es divertido. Entonces, no lo leáis, ¿vale? A menos que estén muy aburridos, o no, ¿vale? Pero la mayor parte de lo que ellos han dicho o de lo que tienen que decir tiene una expresión profesional que de una u otra manera utilizamos y que seguiremos utilizando. No creo que alguien que se dedique al equilibrio general en micro o alguien que se dedique a la teoría del crecimiento en macro o alguien que se dedique... Hombre, los de econometría sí que nos dedicamos a mirar datos y hacemos cosas prácticas, pero es difícil que un sociólogo, es difícil que un microeconomista o que un macroeconomista se encuentre con tantos retos profesionales que se resuelven directamente con sus teorías. No os quiero dar de todos modos una impresión de que esto es un mundo como el de los ingenieros, ¿no? Que son capaces de
calcular una trayectoria balística y mandar la bala del cañón. Hay grandes equivocaciones también en el ámbito de las finanzas. Hay grandísimas equivocaciones. ¿No habéis leído a un tal Omar Taleb? No lo habéis leído. ¿No habéis oído hablar nunca de los cisnes negros? Lo que dice este señor, creo que estará de acuerdo en que las finanzas académicas tienen una repercusión en el ámbito profesional. Lo que dice es que algunas de esas teorías han dado una sensación, una falsa sensación de control sobre los mercados financieros, sobre lo que puede suceder en un mercado financiero. Y que una buena parte de esa sensación ha supuesto gravísimas pérdidas, incluso pérdidas sistémicas, ¿vale? Es de los que dicen que algunas de estas medidas hay que tenerlas bajo constante vigilancia. ¿Okay? Que el desarrollo financiero es tal que es capaz de superar casi cualquier capacidad de los que intentamos controlar, de los que intentamos ajustar cuáles son los riesgos. Lo que piensa este señor también está dentro de lo que deberíamos estar en situación de valorar cuando nos metemos en un departamento de riesgos, por ejemplo. Sigamos con la presentación. Si tenéis cualquier comentario, si os aburro, decidlo, ¿vale? No estamos aquí para sufrir. Ok. A ver, ¿por qué tenía razón Sol cuando decía esto? Pues tenía razón porque en el mundo financiero es donde ha habido más pasta. De toda la economía, o sea, de todos los ámbitos de la economía, ¿dónde ha habido más pasta históricamente? Pues en la industria militar, esos también tienen pasta. En la industria financiera, había mucho dinero en la industria financiera porque la industria financiera ha ganado mucho dinero. Los bancos españoles hasta 2008 ganaban mucho dinero. Luego han ganado muy poco, pero hasta ese momento ganaban mucho dinero y esto permitía incorporar perfiles y hacer experimentos con sus perfiles académicos. Mi vida profesional es una vida profesional que empieza, yo salgo de la universidad más o menos en el año 89, salgo de la licenciatura. Se están reformando todos los mercados europeos. Una primera reforma que se hizo en los mercados bursátiles franceses, en sus mercados de renta fija y que posicionó a esos mercados como los mercados más desarrollados. Por lo tanto, con una grandísima capacidad de atracción de talento nuevo. Esto sucedió en los años finales de los 80. Como os decía, el negocio financiero daba mucho dinero, mucha rentabilidad a sus accionistas. A diferencia de lo que podían tener los que se dedicaban a la microeconomía, los que nos dedicábamos a las finanzas teníamos datos. Tener datos es algo importante en una disciplina científica. Es especialmente importante. Cada vez además tenemos más datos. Ahora hablaremos un poco de esto. Y es en los años, a finales de los años 80 del siglo pasado, cuando se pone en funcionamiento Basilea I. Basilea I es un intento de ponerle coto a los riesgos de las entidades bancarias. Con no mucho éxito, pero con muchas necesidades en el ámbito profesional. 30 años después, ¿esto sigue siendo correcto? Pues no. Los bancos no ganan tanto dinero
no todas las instituciones del mercado financiero son instituciones sin rentabilidad, ¿vale? Por ejemplo, los asset managers siguen siendo muy rentables. Pero es que ahora tenemos más datos que hemos tenido nunca. Por lo tanto, algunas de las cosas que ni nos planteábamos valorar, ahora las podemos evaluar y podemos ayudar a tomar decisiones más acertadas. Y luego hay dos cosas que hacen que el sector financiero siga precisando perfiles académicos. Primero es que hay mucha regulación que cumplir. Hablaremos luego de una de esas, ¿no? De la nueva regulación de sostenibilidad. Y la otra es que hay inflación de la que estudiáis en macro. El sector financiero vive de la inflación. Si no hay inflación, sufre. Si hay inflación, lo pasa mejor. Y llevamos desde las vísperas de la guerra de Ucrania, llevamos una inflación elevada. Por lo tanto, tipos de interés elevados y, al fin y al cabo, el sector financiero crea dinero. Crea dinero y se queda con los réditos de ese dinero. Entonces, no es un mundo tan atractivo profesionalmente como era en finales de los 80, principios del 90, pero es atractivo. Hay una diferencia fundamental y es que si miráis la pirámide de población, los que nos incorporamos al mercado laboral al principio de los años 90, debíamos ser como 4 veces los que os estáis incorporando ahora. Entonces, los pocos o muchos empleos que hubiera, había que repartirlos entre muchísimos más. Vivís en una época que desde el punto de vista de trayectoria profesional debería ser mucho más interesante. Falta gente, falta muchísima gente. Y va a faltar mucha más. ¿Qué tenemos en los perfiles de finanzas? Lo siento, no se ve, ¿vale? He puesto los programas de economía y de empresas. Pero os resumo lo que tienen estos programas. Tienen contenidos elementales, las cosas que debería saber casi cualquier persona: matemáticas, álgebra y cálculo, estadística, tanto la parte de estadística descriptiva como la parte de inferencia, y luego conocimientos básicos de la economía, micro, macro, de la empresa, economía de empresa, algo del sistema financiero, luego tienen cosas de econometría. Hace mucho que estudié, no me acuerdo de todo. Casi todo esto, con un mínimo grado de especialización, conduce a lo que hemos visto. De todos modos, hay programas algo más especializados. Lo que estoy enseñando es el programa de contenidos de un grado en finanzas, banca y seguros, que parece que está diseñado para servir a esta demanda del mundo financiero. Este es de la Universidad de Valladolid. Que yo sepa, hay otro con el mismo nombre en la Universidad Complutense, ¿vale? Y lo que incide es más en contenidos que trabajan riesgos, comportamiento, estrategia de empresas financieras, en el caso de seguros, matemáticas actuariales; en el caso de finanzas, cálculo financiero, más allá. No está mal, no está mal. Me sorprendió mucho, lo he puesto en rojo, lo que dicen en la documentación que presentaron a la ANECA. Me sorprendió porque yo estudié para ministro de Economía y solo hay uno. Pero estos estudian para desempeñar labores de dirección, gestión, asesoramiento y valoración en asuntos relacionados con la actividad en el mercado financiero, las entidades bancarias y el sector asegurador.
Lo que os aseguro es que antes de eso, los que cursen, o vosotros, tendréis que aprender bastante, ¿vale? Uno no sale del grado para dirigir una empresa de seguros. A menos que sea hijo de, pero los hijos de también tienen que estudiar esto. Hay programas de posgrado, hay más programas de posgrado, pero hay uno, yo ahora mismo soy profesor de la Universidad Complutense, ¿vale? La Universidad Complutense tiene otro grado en finanzas, banca y seguros. Y hay un máster en banca y finanzas cuantitativas que es un máster de 2 años en el cual se están 6 meses en Bilbao, 6 meses en Valencia y 1 año en Madrid, ¿no? Y la verdad es que está muy bien. Y además los perfiles que entran son muy interesantes y los perfiles que salen son todavía más interesantes. Todos los que lo cursan están automáticamente colocados en buenos destinos. No os digo que vayan a ser el director del banco, pero en buenos destinos, con buenas trayectorias profesionales. Principalmente porque lo que se estudia, que es una expresión un poquito más elaborada de lo que se estaba diciendo que hay en el grado, es algo que resulta útil a las empresas del sector financiero. ¿Cómo se gestionan? O sea, ¿cómo adaptamos un perfil, alguien que sale del grado, que sale de ese máster en finanzas cuantitativas, cómo lo adaptamos a la realidad profesional? Aquí tenéis que tener en cuenta que cuando salís estáis muy por debajo de lo que son los requerimientos de un profesional y que hay una curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje, además, en los estudios de economía y empresa, no es una curva de aprendizaje que lleve muy alto en los grados. Quizás no tengo opinión para un físico o para un matemático, pero sí tengo opinión en que los ingenieros parecen mejor colocados analíticamente para lo que van a tener que hacer. Esto significa que dentro del sector financiero o dentro del sector empresarial hay especialistas en gestionar esta curva de aprendizaje. Esto que hay que hacer en muy pocos años después de salir del grado. Pongo el ejemplo de los auditores, especialmente de los auditores. O sea, si me oís hablar en una conversación, yo echaré siempre pestes de las auditoras y de las Big Four. Pero lo que hay que reconocer es que son capaces de gestionar bien estas curvas de aprendizaje. Si veis a un auditor a los 2 años de entrar en una Big Four, normalmente es una persona muy fiable, muy fiable. Entrega resultados, entrega informes que es difícil encontrarles errores, hace unas pocas cosas o muchas cosas, no especialmente sofisticadas, pero bien. Son especialistas en contabilidad y en hacer las cosas precisas. Son bastante buenos. ¿Por qué? Bueno, antes seleccionaban, cuando éramos muchos seleccionaban mucho. Ahora las Big Four no tienen mucha capacidad de selección porque sois pocos los que estudiáis. Sois pocos los que salís del sistema educativo. Tendríamos que traer, no sé si os lo han contado, pero la economía española necesita unos 300.000 trabajadores por año que vengan de fuera. No estamos hablando de los 100.000 o 150.000 o 200.000 que produce nuestro propio sistema educativo. Estamos hablando de gente que venga de fuera, con cualificación. Hay buena parte del método de las Big Four es Project-Based Learning. Se aprende trabajando en algo, haciendo trabajos rutinarios, pero se aprende. No son tan buenos en consultoría como en auditoría,
seguramente porque las cuestiones de consultoría económica tienen un rango más amplio de necesidades de conocimiento, pero trabajan con buenos esquemas de distribución del trabajo porque saben lo que hacen. Entonces, es algo relativamente estandarizado y lo gestionan bien. Los auditores en muchos casos acaban trabajando con consultores. Yo he tenido muy buena experiencia con esos perfiles. Las auditoras, de todos modos, no son empresas de servicios en donde el que mejor los presta progresa más. Son empresas en donde quien tiene mejor trayectoria es un perfil comercial. Son empresas para vender. Entonces, hay otros que venden seguros, pero las consultoras, auditoras, venden proyectos. El sistema educativo gestiona bien los perfiles. O sea, alguien entra en un departamento, hace un máster, se queda haciendo un proyecto de investigación que conduce a una tesis doctoral. Lo gestiona bien por algo distinto, y es que la mejor forma de aprender es enseñarle algo a alguien. Quien no da ese paso no acaba por comprender los intríngulis. La investigación también es una forma bastante interesante de aprender. Algo que vale para todos y para todos en esta facultad, en más facultades. Y es que normalmente faltan conocimientos analíticos. O sea, hay que tirar de fórmula. Hay que meterse en el Excel y resolver el problema. Hay que programar. Ahora programar es fácil, en Python, ¿no? Es fácil, os juro que es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque ahora casi todo el mundo a vuestro alrededor hará algo programando y tenéis al ChatGPT para preguntarle las dudas. O sea, no dejéis de hacer eso. O sea, eso os hace avanzar bastante rápido por esta escalera. Lo verdaderamente difícil es producir estos perfiles analíticos. Es muy pretencioso, ¿no? Un perfil analítico. Pero o sea, si estuviéramos hablando del ámbito de la formación profesional, es el manitas que sabe arreglar el motor. O sea, todos tenéis que ser manitas y arreglar el motor de vuestro Excel y entregar resultados precisos, resultados con calidad final. Cuanto más le deis vuelta a eso, más altos quedaréis en esa escalera del crecimiento, disculpad, de perfil de aprendizaje. Es difícil saber lo que se va a necesitar en el sector financiero o fuera del sector financiero, pero la única manera de enfrentarse a eso, de nuevo, es capacidad analítica, trabajar con datos, trabajar programando. La selección. Estaba viendo que os he comentado dos casos. Las auditoras que saben crear buenos perfiles, que son buenos creando perfiles que superan la curva de aprendizaje sin seleccionar, y luego los procesos de selección. Desde luego, como profesional de la consultoría y demás, es un problema, o sea, el seleccionar. Es un problema, además, porque si seleccionas mal, mal. Y si seleccionas bien, se lo llevan. O sea, es un problema. Porque hay pocos perfiles. No sabemos exactamente lo que vamos a necesitar dentro de 5 años.
pero os aseguro que creando ese perfil analítico se estará más cerca de cumplir que si no. Merece mucho la pena los perfiles investigadores, porque el investigador es un buscavidas. Entonces, podéis ser analíticos, podéis ser buscavidas, pero si sois las dos cosas, os irá bien. No necesariamente para ser director, pero sí para tener un buen destino profesional. Estáis además aquí en Mallorca, hay muchísima densidad empresarial. O sea, si estuviéramos en Soria, tendríais difícil elegir vuestro destino profesional, pero aquí tenéis muchísimos destinos profesionales y normalmente interesantes. Ok, ¿cuál es el mejor momento de entrada? ¿Tenéis opinión? ¿Querríais trabajar al año que viene? Porque lo necesitáis. ¿Eh? Primero el máster. A ver, uno puede aprender en el trabajo, pero es difícil porque tienes que elegir dónde quieres aprender. Pues un buen programa académico puede ser una buena elección. O sea, tenerlo en cuenta, porque muchos vais a estar tomando la decisión. Lo que sí os digo es que tenéis que completar, tenéis que avanzar en esa curva de aprendizaje porque vuestro perfil profesional futuro lo necesita. Y luego hay algo, y especialmente en el sector financiero, que va a demandar muchísimos perfiles, que es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Os comento algunos ámbitos, y estos ámbitos son fundamentalmente regulatorios. Pues, por un lado tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero la Unión Europea está avanzando especialmente en un conjunto de requerimientos sobre empresas del sector financiero, sobre todo tipo de empresas. Hay información sobre información no financiera en el ámbito del clima. Hay etiquetas. Hay un mínimo de estándar para algo que quiere tener la etiqueta de finanzas verdes o finanzas sostenibles o benchmarks de sostenibilidad. Hay información que los asset managers deben ofrecer cuando informan sobre sus fondos de inversión o sobre sus fondos de pensiones. Hay toda una clasificación en la que se identifican las actividades de una empresa que pertenece a un sector dentro de su alineamiento con los objetivos del el calentamiento de menos de 1,5 grados. Va a ser difícil, lo del calentamiento de menos de 1,5 grados, pero se identifican, hay una taxonomía que identifica las actividades dentro de esto. Está elaborada por la Unión Europea, por comisiones de la Unión Europea. Hay estándares para emisiones de bonos verdes. Todo esto define un conjunto de necesidades de profesionales con un calendario relativamente apretado. En 2027, prácticamente cualquier empresa va a tener que dar información no financiera relativa a su huella de carbono, a su brecha salarial o a los estándares de gobierno corporativo. Hay muchísimo que tiene que ver con la directiva de información de empresas, información no financiera. Esto es para los contables, ¿vale? Pero los contables van a necesitar un montón de perfiles para este tipo. Porque además, las empresas que no tengan esto, va a ser difícil que coloquen sus acciones o coloquen sus emisiones en fondos que tienen que informar sobre lo que tienen.
en estos términos. Tienen que informar, por ejemplo, sobre cuál es la huella de carbono que tiene su fondo, porque esa huella de carbono la tienen que calcular con sus inversiones. ¿Ok? Estáis aquí, o sea, miraros la información no financiera de Melia. Miraros, o sea, es buena, es de lo mejor que hay. O sea, de lo mejor con estándares mundiales. Es muy, muy buena. Ok, ya hemos hablado de SFDR, esta regulación que impone un reporting para productos financieros, para fondos de inversión y fondos de pensiones. No se ve mucho la tabla. Entiendo que la presentación se queda disponible. ¿Vale? Hay, dentro de la información de los fondos, se debe informar de los PAIs, los Principal Adverse Impacts, que son los impactos. O sea, estamos midiendo sobre nuestras inversiones del fondo cuánto están trasladando de lo que tienen las empresas, del pasivo de las empresas. ¿Okay? Han crecido muchísimo. El ámbito de la inversión sostenible y de las métricas de sostenibilidad está condicionando completamente tanto la performance, la rentabilidad financiera de los fondos, como la demanda por parte del público de los fondos que quieren comprar. ¿Okay? Hay todavía muchos problemas de datos para construir esta información, pero va creciendo. De hecho, la Directiva de Reporting de la Unión Europea dice que no solo calculemos nuestra huella de carbono, la huella de carbono de nuestro fondo, sino que digamos sobre qué porcentaje de nuestro patrimonio lo estamos calculando, porque entienden que posiblemente no para todas las acciones vamos a tener información de todos los países. ¿Okay? No es igualmente disponible toda. Yo con esto dejaba mi charla y si queréis preguntar o si queréis debatimos o si queréis nos vamos a tomar un café. Vale, nos vamos a tomar un café. Sí. ¿Ya está? Sí. Ahora. A mí me gustaría, Víctor, pero bueno, ante todo, pues gracias por el contenido, por la charla. Incluso he sentido morriña en algunos momentos por pasados no muy lejanos. Te quería preguntar a ver si puedes compartir con los alumnos algún proyecto de consultoría que hayas tenido que por algún motivo te haya resultado más interesante o más motivador o que te haya llamado la atención en algún aspecto. Algo diferente de lo que a lo mejor habrás hecho más A ver, regularmente. mi principal fracaso como O cosas. profesional o como, o sea, os lo cuento, o sea, a uno no le salen todas las cosas bien en la vida, ¿vale? Como empresa, estando en Intermoney, intentamos ayudar en el proceso de integración de cajas de ahorros, ¿vale? El sector bancario español, la mitad del sector bancario eran instituciones sin propietario, no eran instituciones que tuvieran acciones, eran instituciones que tenían reglas de gobierno distintas de las de una sociedad anónima. Llegaron a la década de los 2000 con estrategias de crecimiento bastante locas y reformar cuando se interrumpió el flujo de financiación. Se habían beneficiado muchísimo de que ese flujo era muy fácil cuando España se incorporó al euro. Pues crecieron una barbaridad y llegó un momento en que la gasolina de la liquidez que venía de mercados europeos se cortó y hubo que pensar cuál era la forma en la que se podía salir de aquello. Pues lo que hicimos fue ayudar en el proceso de integración, que consistía en, por un lado,
decir en el banco que se iba a crear, que eran cajas, creaban una entidad central para gestionar de manera unificada sus negocios y había que valorarlas y había que proponer planes estratégicos para que fueran viables. Yo creo que ninguna de las que lo intentó salió de aquello. No salió Bankia, no salió Banca Cívica, no salió Caja 3, no salió BMN, no salió ninguna, no salió la de Casa Cataluña. La única que salió fue la de Kutxabank, Unicaja de otra manera, que luego se ha integrado finalmente con Liberbank, pero nos pasamos 3 años trabajando para organizar aquello y no salió. No salió. Te estoy diciendo lo que menos me ha gustado a posteriori. Aquello era interesante, era poner en marcha casi todo lo que concebíamos que se debía poner en marcha. Cuestiones de organización, cuestiones de elaboración de un plan de negocio, cuestiones de búsqueda de eficiencia, cuestiones contables. La contabilidad allí es donde he colaborado con los auditores, que eran lo mejor. Y que todos éramos conscientes de que aquello estaba siendo llevado al límite, que seguramente el tipo de decisiones difíciles que había que tomar era difícil tomarla con el esquema de poder en el cual los administradores de las cajas originales, que al fin y al cabo eran los pirómanos, estaban funcionando como bomberos. Entonces, cuidado cuando intentáis poner a un pirómano a apagar el fuego. Cuidado. O sea, os vais a encontrar esta situación unas cuantas veces. Especialmente si os dedicáis a la consultoría, que intentéis resolver un problema sin eliminar al responsable. Esa es la que menos me gustó. Lo que más me gusta son las cosas de riesgo de crédito. Porque, como os dije, yo estudié para ser ministro de Economía. Como no pude, me dediqué a la econometría y es posiblemente el trabajo con datos lo que más me gusta. Posiblemente. Eso. Luego, cosas de gestión que hemos hecho con fondos. Eso también. Lo de sostenibilidad está bien. También está bien. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Tenemos tiempo. Buenas. La duda que tengo es más relacionada con el ámbito académico. Has ofrecido un grado, pero también está lo que ha comentado mi compañero, el tema de los másters. Nosotros vamos a terminar la carrera en breve. ¿Tú qué nos recomendarías? ¿Empezar este grado y luego hacer el máster o enfocarnos más a un máster? O sea, vosotros ya habéis hecho un grado. O sea, hay algo que se ha puesto de moda que son los dobles grados, que es una manera de ser ignorante en 2 ámbitos. ¿Vale? Pero yo soy muy bruto hablando. ¿Vale? ¿Qué sucede con los dobles grados? No es tanto el doble grado como que la gente con mayor actitud, también aptitud, ¿no? Por una cuestión de la nota de corte. La gente con mejor actitud va a los dobles grados. Entonces, es muy difícil distinguir lo bueno que es el doble grado de lo buena que es la gente que acude al doble grado. Entre otras cosas porque es seleccionada. ¿Vale? Entonces, no hagáis muchos más grados. ¿Vale? A menos que os guste. ¿Vale? Entráis en una parte en la... O sea, ¿recordáis la curva de aprendizaje? Estudiar un segundo grado es volver a quedarte bajo en la curva de aprendizaje. O sea, llega un momento en el cual o te especializas o ves las cosas de manera general pero con mayor ambición, ¿vale? Ver las cosas de manera general con mayor ambición en un programa de doctorado, ¿vale?
y ver las cosas con un cierto grado de especialidad cuando buscas uno de esos máster. El QF es una posibilidad, pero hay buenos másters aquí en Palma y en colaboración con otras universidades y luego fuera. Y luego, si os vais a Europa, vosotros que habláis inglés, alemán, si tenéis un perfil moderadamente bueno, casi cualquier universidad interesante en Europa os admite. Porque tienen las mismas necesidades de gente que tenemos aquí. Ellos quieren trabajadores para su sistema productivo. Entonces, si vais... Adrián estuvo en Copenhague. Estaban encantados. O sea, coste de matrícula cero. Claro, hay que pagarle el alojamiento. Pero es un máster. Hay másters interesantes en Holanda, que no es un sitio muy caro para vivir. Hay másters interesantes en Alemania, que no es un sitio excesivamente caro. Suiza es un sitio caro y tiene buenos másters. Por supuesto, el Reino Unido es un sitio caro, tiene buenos másters y posiblemente de más difícil acceso. En Austria, en Francia, ¿vale? Hay muchos, identificarlos ya, iniciar el proceso. Y luego, también hay algo que os digo. Si conseguís que os admitan en Chicago, y sois capaces de superar su programa de doctorado, tenéis la vida resuelta. Pero vais a ser súper estupendos. ¿Vale? Algunos pueden ser muy ambiciosos con el destino al que intentan acceder. ¿Vale? No sé, el Imperial College en Londres o el Trinity College también en Londres o en Dublín, pueden ser algunos de esos en Europa. La London School of Economics, Fontainebleau también en Francia, son destinos académicos interesantes. Y hay algunos muy interesantes en España. ¿Vale? Intentadlo. Sí. ¿Qué decisión, o sea, qué te llevó a tomar la decisión de pasar del sector privado, de trabajar en las finanzas, a trabajar de profesor? Yo empecé mi vida profesional en lo académico. O sea, yo entré en un programa de economía pública en el Instituto de Estudios Fiscales. Luego me fui a la Universidad Complutense de profesor ayudante, acabé la tesis y me fui a la consultoría en ese sector financiero que tenía tanto dinero. He vuelto por curiosidad. Y bueno, está bien. Me llama mucho la atención la cantidad de recursos que existen ahora. Me lo había comentado un profesor de la Universidad Complutense, Alfonso Navales. Decía, el alumno ahora es muy diferente del alumno de hace 30, 40 años. Pero entonces no teníamos nada más que una pizarra, papel y lápiz. Yo trabajé mucho con... Pero ahora alguien con curiosidad tiene una cantidad de recursos a su alcance prácticamente infinitos. Imaginad que os gusta la física. Imaginad que os gusta la física, o sea, primero de física. Entréis en YouTube y tenéis las clases de Dick Feynman. Pero si os gusta la economía pública, tenéis un curso de economía pública de Joe Stiglitz. Y si queréis, y si os gustan las finanzas,
o el cálculo estocástico aplicado a los derivados, o vais y un profesor en Harvard, que es el number one, está para daros una clase. Es más, son tan vanidosos que si les mandas un mail con una duda te la responden. Esto sucede en el ámbito académico. O sea, no hay nada mejor que le puedas plantear a un académico que una duda. Entonces, ¿por qué estoy de vuelta? Pues, soy mayor, ya estoy en mi parte final de mi carrera profesional. No me resulta muy difícil dar un par de grupos un cuatrimestre. Para mí la actividad académica como profesor asociado es como trabajar en una ONG, no es diferente. Me ha llamado mucha la atención los perfiles de mis alumnos de econometría y muy mala impresión los perfiles de mis alumnos de análisis empírico de mercados financieros. Pero seguramente es culpa mía. Lo uno, lo malo, y lo bueno no, es el mérito de ellos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Es importante, si queréis ir fuera, que busquéis al profesor correcto aquí, que os tiene que firmar una recomendación. El profesor correcto. O sea, que es alguien que es conocido fuera. Y no es conocido fuera por sus papers, es conocido porque ha recomendado en el pasado gente que ha funcionado bien. ¿Vale? ¿Usted cree que, igual la pregunta es un poco muy común, es muy general, es la inteligencia artificial a 5 o 10 años vista puede poner en problemas el trabajo de los estudiantes de hoy en día? Sí, pero va a dar oportunidades impensables. O sea, ¿de verdad creéis que sustituir los caballos por los coches ha perjudicado a alguien que no sean los caballos? O sea, a los trabajadores que conducían los carros, pues igual, ¿no? Hay gente más afectada, pero la sociedad en su conjunto y los trabajadores en su conjunto no. Vosotros estáis, o sea, vosotros estáis, podéis cabalgar sobre la ola con vuestras tablas de surf. O sea, aprovecharos. Va a cambiar, ¿eh? Va a cambiar. Hablábamos antes, Karma y yo. ¿Utilizas el ChatGPT para programar? No, me decía Karma. Anda, pruébalo, pruébalo. Y en 2 minutos ya he encontrado 4, no 4 soluciones concretas, soluciones generales importantes. Entonces, esa es una parte, ¿eh? Eso es una parte. Los Large Language Models es una parte de todo esto. Hay más cosas, ¿eh? Vosotros estaríais más en el ámbito del Machine Learning, que son procedimientos estadísticos muy, muy exhaustivos. Tuvimos de profesor en la Complutense, en mi época, de la Complutense, a Hal White. Los que habéis estudiado econometría conocéis el test de White. Bueno, pues White era un profesor de la Universidad de California en San Diego, que vino, o sea, nosotros habíamos estudiado su libro de teoría asintótica, es una forma de evaluar propiedades de estimadores en econometría. Habíamos estudiado sus libros de estimación no lineal, o estimación de modelos no lineales, y vino a explicarnos redes neuronales. Estoy hablando del año 95. En el año 95, Hal nos dijo, esto de las redes neuronales lo utilizamos para
identificar perfiles en fotografías. Le decíamos, anda ya, Hal, eso que fumas no está autorizado todavía en España. Y era cierto, o sea, lo mismo que utilizamos ahora para identificar fotos o cosas que hay en fotos, ya estaba siendo activado por HAL hace 30 años. O sea, lo estaba haciendo después de haber hecho una carrera académica que le hubiera garantizado un premio Nobel de Economía. O sea, HAL había fallecido cuando le dieron el premio Nobel a Clive Granger de su universidad y a Bobby Engel. Era infinitamente mejor que Clive Granger. O sea, era un tío de una capacidad. Entonces, os estaba poniendo este ejemplo porque sí, os tenéis que apuntar a eso y no es que os vaya a sustituir, es que vosotros vais a colaborar con esa tecnología de manera distinta a la que nosotros, la colaboración que nosotros tuvimos con la primera hoja de cálculo o con... Yo empecé programando en Fortran. Lo que aprendí en Fortran me ha servido para toda mi vida. Bueno, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Algún interesado o interesada? Si no, yo me gustaría hacer un pequeño apunte. Has comentado durante tu presentación que hoy en día hay relativamente pocos que terminan estudios de finanzas y que puedan acceder a estos puestos que están un poco vacantes. Lo que yo me estaría preguntando ahora mismo, si fuera estudiante, ya me quedo un poco atrás, es cómo se traduce esto en el salario. Es decir, ¿se está traduciendo esto luego en buenos salarios si yo fuera estudiante, pudiera entrar como consultor, como auditor en alguna de estas empresas? Sí. Sí, la curva de aprendizaje es una curva de salario. Hay algo, en mi época, cuando yo salí de la universidad, quien entraba en Arthur Andersen ganaba 1,5 millones de pesetas, unos 18.000 euros. En la crisis, en el año 2015, este era el mismo sueldo que ganaba alguien que salía y te encontraba su primer empleo. Pero ahora está mejorando mucho. Yo creo que ahora el sueldo de entrada en una Big Four no debe ser inferior a 21.000 euros y a los 6 meses son 24.000 euros y a los 2 años más de 30, mucho más de 30. Sí, sí, ahí es clarísimo el asunto de las oportunidades, es muy claro. O sea, vosotros no vais a tener un problema salarial o un problema de empleo. Vosotros vais a tener problemas para pagaros la casa, pero pues está muy cara, pero no porque ganéis poco. Muy bien, ha quedado muy claro. Muchas gracias, Víctor. De nuevo, un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Damos por cerrada la sesión.